Hola, hola queridos amigos, qué gusto poder saludarles, bendecirles por este medio. Les habla la profeta Elimar Bracho. Quiero compartirles en este tiempo una porción muy importante, muy poderosa, que cobra mucha vida en nuestros días. Y es la Haftará, la porción de los profetas 29 y 30. Y la porción de la escritura que corresponde a este tiempo es el libro de Amós, capítulo 9, del versículo 7 al versículo 15. Vamos a estar hablando acerca del poder de la profecía, pero también del tabernáculo caído de David y cómo esta profecía tan poderosa cobra mayor fuerza en nuestros días. Lo primero que quiero decirle como testimonio es que cuando yo escuchaba las enseñanzas acerca del tabernáculo caído de David, lo primero que pensaba era en la alabanza y lo primero que escuché es que tenía que ver con la alabanza, con restaurar la alabanza. Restaurar el tabernáculo caído de David tiene que ver con restaurar la alabanza, la adoración, pero también música. O sea, yo lo asociaba con música porque es lo que había escuchado, es lo que aprendí primeramente. Pero después de un tiempo, y hace algunos años, pues el Padre me llevó y nos llevó a conocer qué es lo que realmente está aquí escrito, hacia qué se está refiriendo el Eterno cuando dice levantar el tabernáculo caído de David, que no tiene nada que ver con música, sino tiene que ver, tiene un contexto muchísimo más profundo que eso. Y es importante poder entenderlo, asimilarlo, vivirlo y sumarse a ser partícipes de eso que ya el Padre dijo que se haría, que a través de Yeshua pues se inició esa restauración y es un proceso que se ha venido dando, se está dando, pero se está acelerando en nuestros tiempos hasta el levantamiento de los santos en las nubes. Lo primero que quiero mencionar es que quién fue el profeta Amós. Amós fue un pastor y agricultor en Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Nació a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte. Recuerda que habían dos reinos, el reino del sur, que estaba formado por dos tribus, Judá y Benjamín, y el reino del norte, que estaba constituido por las 10 tribus que fueron arrancadas en el reino del hijo de Salomón, Jeroboam, y le fueron entregadas en el del hijo de Salomón, Roboam, perdón, y le fueron entregadas a Jeroboam, pero este reino y todas estas tribus, este rey, pues también caminó en lo malo, hizo lo malo ante los ojos del Eterno y el Eterno trajo procesos sobre ellos, sobre todos esos reyes que hicieron lo malo delante del Eterno y a través del imperio asirio, pues estas 10 tribus fueron dispersas alrededor de todo el mundo. Fue un proceso correctivo del Padre. Entonces, cuando vemos y leemos los profetas, que casi todos los profetas están involucrados y profetizan acerca de esta situación y de todo este contexto y de qué es lo que el Padre determinó hacer con estas 10 tribus que fueron dispersas, no solamente con la casa de Judá, sino con las 10 tribus que fueron dispersas. Ahora, el mensaje de Amós enseña que el Padre ama la misericordia y no solamente los sacrificios, lo que tiene que ver con lo ritual, lo cultual, sino que también los sacrificios que llamamos formales, sino también que el Padre ama la misericordia y quiere que caminemos en misericordia con nuestro prójimo. Este mensaje nos habla de la justicia social, el amor al prójimo, la justicia social. También enseñó sobre el proceso correctivo de la casa de Israel en las naciones y su futura restauración. Recuerden que, como le dije anteriormente, cada rey hacía lo malo ante los ojos del Eterno hasta que el Eterno trajo profecías y esas profecías se cumplieron donde iban a ser dispersos alrededor de las naciones y el Eterno les quitó celebrar Shabbat, celebrar las festividades, los Rojodesh, las luna nueva. Y cuando usted escucha o lee esos versículos, no se está refiriendo a que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que el Padre abomina eso. No, 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 porque hay gente y sobre todo, voy a dar un caso específico. Una vez una profeta me escribió y me dice, mira, no sé cómo defenderme porque me están escribiendo esto acá, el donde dice que el Eterno esto es abominable, tus Shabbatot, tus Rojodesh, le quitó las festividades. Y me dice, no sé por qué, cómo desarrollar esto. Bueno, sencillamente al reino del norte, cuando viene el castigo, viene el proceso correctivo, el juicio sobre estas 10 tribus, el Padre les quita, les prohíbe, porque ellos estaban en una idolatría terrible. Recordemos que el rey Jeroboam establece un sacerdocio pagano,
no el de la tribu de Leví que el padre había establecido, el sacerdocio de la tribu de Leví, no, él hizo cualquiera que quería ser sacerdote, él lo hizo. Y ellos pues hacían un rituales. Lo otro que hacían era que él hizo fiestas paralelas a las festividades que el padre había establecido en su bendita Torá. Entonces él tenía temor de que fueran en las tres fiestas de peregrinación, de que fueran a celebrarlas donde tenían que celebrarlas porque se iban a quedar con el rey Robán, y por eso hace festividades paralelas. Entonces, toda una perversión del diseño, una corrupción, y el padre les dice, ya, o sea, ustedes no van a celebrar más esto, no lo van a hacer más a su manera, esa abominación. Y debemos entender cuando leemos esos pasajes que lo encontramos en la escritura, que no se está refiriendo a todo el pueblo del Eterno en general, que son pasajes específicos en ese contexto para el reino del norte. Es muy importante recordar eso. Yo sé que usted lo sabe, pero se lo estoy recordando. Amós utiliza en este libro profético metáforas impactantes, basado en su experiencia como agricultor y como pastor. Es impactante las metáforas y el lenguaje profético que este profeta usa. El mensaje de Amós trae un despertar y describe no solo el juicio correctivo sobre la casa de Efraín, sino su plena restauración. Le estoy leyendo aquí, estas notas las hago yo así en mi cuaderno, me gusta hacerlas en el cuaderno. Por eso ve que bajo la mirada porque estoy acá leyendo y compartiendo esto. Entonces, no solamente nos habla del juicio correctivo que el Padre tiene sobre la casa de Judá, perdón, la casa de Israel o la casa de Efraín, que es lo mismo, sino también sobre la plena restauración. Ahora, vamos a hablar acerca de la estructura de este libro. Los dos primeros capítulos contienen mensajes contra 6 naciones cercanas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. ¿Ok? Además, contra el reino del sur de Judea y el reino del norte. Aquí no se escapó nadie. Los siguientes 4 capítulos contienen mensajes de Dios contra toda la familia que rescaté de Egipto. Toda la familia que rescaté de Egipto. Es decir, el Padre les recuerden lo que yo hice con ustedes y mire cómo me pagan. Los últimos 3 capítulos registran las 5 visiones de destrucción que predicen la caída de Israel ante Asiria en el año 722 antes de Yeshua. Entonces, en esos capítulos nos vamos a basar en esta porción para esta semana, porque acá es donde habla acerca del tabernáculo caído de David. El proceso de restauración y rescate de la casa de Efraín, el reino del norte, hasta juntar a las 12 tribus y establecer el diseño del Eterno, la Sucá de David en las naciones. Esto está ya en el capítulo número 9, que es el capítulo con el cual vamos a estar trabajando, vamos a estar impartiendo en esta enseñanza, que ya es el último capítulo. Tiene que ver entonces con la restauración del tabernáculo o de la Sucá, y en eso es que esta Haftará se une o se enlaza o se relaciona con la Parashá al hablar del tabernáculo. Entonces se está levantando y se levanta el tabernáculo o la Sucá caída de David. Recuerden que David tenía una sucá, una tienda. La sucá caída de David, y esto tiene que ver con juntar a las 12 tribus, no solamente las 2 tribus que quedaron, sino que las 10 tribus que fueron dispersas alrededor de las naciones. Estas 10 tribus, el profeta Amós está profetizando que el Eterno va a juntar nuevamente las 12 tribus, y esta es la implicación de levantar el tabernáculo o levantar la sucá caída de David, levantar el reino del Eterno completamente. Ahora, quiero hablarles, antes de continuar y de enfocarme en Amós 9 del 7 al 15, sobre el capítulo 3 de Amós, el capítulo 3, versículo 7 y 8. Es muy importante esto para nuestros días. Es muy importante que nosotros podamos darle, valga la redundancia, la importancia a este pasaje para nuestros días. Dice de la siguiente manera: así Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Así Adonai Yahvé no hará nada.
Así Adonai Yahvé no hará nada sin primero revelar a sus siervos los profetas. Es decir, todo lo que el Padre ha determinado, todo lo que está en su corazón, todo lo que el Padre planificó, todo lo que el Padre hizo y todo lo que el Padre va a hacer, el Padre lo comunica a sus siervos los profetas, porque un profeta es uno que anuncia, es como un chofar, anuncia el mensaje del Padre. Un profeta es uno que ve desde su posición como águila, como estratega, puede ver lo que otros no ven por el don de profeta. El don de profeta, cuando alguien es capacitado como profeta de oficio, una de las cosas que tiene el profeta como característica como muy principal de su ministerio, de su llamado, es la visión. El profeta ve. El Padre le hace ver lo que no necesariamente otros pueden ver. Entonces un profeta es uno que ve, es un oído que oye, pero también es una boca que habla y que comunica el mensaje del Eterno. Es un estratega, es un centinela, es un atalaya, porque desde la posición donde está colocado por causa de su don, entonces puede ver y puede trazar estrategias, por ejemplo, estrategias de ataque, estrategias de destrucción. El profeta ve por dónde viene el enemigo, ve cuándo viene el enemigo, pero también ve lo que Dios quiere que vea. Hay varias funciones que debe cumplir un profeta. Número uno, debe estar alineado con la Torá. Y recuerde que la Torá no son los primeros 5 libros de la Biblia. La Torá es toda la escritura, es toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la instrucción del Padre. Un profeta debe conocer Torá, debe estar alineado con la Torá. Y cuando usted escuche la palabra Torá, no es que no le vaya a dar alergia a esto, no le dé susto. La palabra Torá significa la instrucción del Padre. Instruir, ¿ok? Es instruir, no tiene nada que ver con la ley, sino la palabra ley viene como traducción de la palabra del griego nomos y no tiene nada que ver. La Torá es la instrucción de nuestro Padre. Entonces, un profeta necesita conocer Torá, necesita estar alineado con la Torá, conocer las profecías de Torá, porque hay cosas que nosotros podemos profetizar para naciones que el Padre nos diga. Pero, y de hecho es así, ya podemos aquí leerlo en Amós 3, 7 y 8. Pero la profecía más importante es la profecía que está en Torá y los profetas de este tiempo necesitamos conocer el contexto y conocer a quién se le profetizó esto, conocer esas profecías y poder proclamar las profecías que ya están en la Torá. Entonces, un profeta es alguien que está alineado con la Torá, conoce, está alineado y puede proclamar la palabra profética a través de la Torá. Eso es muy, muy, muy importante poder nosotros entenderlo y recordarlo. Y que el ministerio profético está activo. Si bien es cierto que se han hecho muchos abusos en nombre de lo profético, también es cierto que no podemos anularlo todo. Yo tengo una bebé de 8 meses y cuando yo la estoy bañando, me imagino esto porque ya lo había escuchado. Si usted tiene un bebé y en ese momento el bebé ensucia el agua, se caca el agua, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a botar la bañera, va a botar el agua y bota el bebé? No, usted bota la tinita, el agua, bota el agua sucia, lava la tina y vuelve a llenarla de agua y vuelve a meter el bebé, pero tiene que botar ese agua sucia. Entonces, ¿qué se ha hecho con esto y tanto abuso en nombre de lo profético? Y hemos visto que gente ha casado a otro, que han hecho desastres y le han dejado los bolsillos vacíos a personas en nombre de lo profético. Se han cometido muchos abusos, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Alinearnos al diseño, denunciar el error, lo que no es, lo que no se apega al diseño, pero no anular el diseño del Padre. Entonces, tanto en la comunidad del pueblo evangélico, hay un segmento de esta población, del pueblo evangélico, que ha anulado lo profético, que no cree en lo profético, que dice que los profetas llegaron hasta Juan llegaron los profetas que anunciaban la venida de Yeshua. Pero de Yeshua en adelante son los profetas que preparan el camino para el levantamiento en las nubes. Y vemos en la escritura, la Torah nos enseña que hubo profetas en ese tiempo. Agabo fue un profeta, en fin. Ahora, ¿por qué es importante mencionar todo esto? Porque necesitamos volver al diseño, volver al diseño. También quiero mencionar que en personas que creen en el diseño, en raíces hebreas,
conocen de lo hebreo, siguen lo hebreo, enseñan cosas en el hebreo. Hay mucho movimiento ahorita en una gran porción que dicen que los profetas tampoco están activos, no hay profetas en su ministerio y los que tienen llamado como profeta, bueno, son pastores o lo que sea, porque sencillamente no se acepta el ministerio profético, no se acepta. Y el Padre necesita restaurar esto, el Padre está haciéndolo, el Padre está restaurando su diseño. Entonces, si salimos de Babel para una cosa, tenemos que alinearnos al diseño y salir para lo demás. No podemos cercenar el ministerio profético solamente porque hay profetas que han cometido mucho abuso. Si nos apegamos al diseño y nos apegamos a la Torá, los profetas están vigentes. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, voy a leer nuevamente el 7 y ahora leo el 8 también. Así Adonai Yahvé no hará nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Adonai habla, ¿quién no profetizará? Recordemos lo que pasó en Nayot, en Ramá, cuando Saúl fue a perseguir a David, terminó profetizando. Porque cuando se juntan los profetas del Padre, hay una cobertura, hay una activación en las compañías de profetas y sucede que se libera la revelación, se libera lo profético, se libera. Yo como profeta, cuando estoy en compañía de otros profetas, es como que recibo más, en un sentido. Es como que se activa, entonces una persona da una parte y la otra como si fuese un rompecabezas. Cada quien da una parte del diseño porque hay una unción que se activa, se activa el poder del Espíritu del Padre tan fuerte cuando hay varias personas que tienen el don como profeta. Y es importante reconocer, activar, levantar a los profetas y sanar a los profetas en este tiempo. Hay profetas que están encuevados, hay profetas que necesitan despertar, hay profetas que necesitan sanidad. Y este es un tiempo donde el Padre nos está llamando también a esto. Cierro entonces este paréntesis y voy a enfocarme en Amós capítulo 9 a partir del versículo 7. El Eterno habla sobre el proceso de zarandeo de Efraín en las naciones. Le confronta por su pecado, pero en medio del zarandeo ningún grano se perderá. Vamos a leer entonces del 7 al 10, más bien, del 7 al 10. Estar leyendo acá. Y dice de la siguiente manera. ¿No sois para mí como hijos etíopes? Dice el Eterno, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos? He aquí los ojos de Adonai Yahvé están sobre el reino pecador. Está hablando acá, se está enfocando en el reino del norte. Y lo destruiré de sobre la faz de la tierra, pero no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Eterno. Es decir, vendría un proceso muy fuerte, muy duro, pero el Señor dijo, no lo destruiré del todo, porque he aquí yo daré orden y la casa de Israel será zarandeada entre las naciones, entre todas las naciones, será zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el trigo en la criba, sin que caiga un grano en tierra. Entonces, el proceso y las personas que conocen más sobre este proceso, pues enseñan que empiezan primero a zarandear poquito, suave, pero empieza a intensificarse el zarandeo, a intensificarse hasta que empieza a salir el polvo, lo que tiene que salir abajo y el grano queda en la no me viene a la mente ahorita la palabra, en la cesta, esto que mueven. Entonces, arriba queda el grano y abajo queda el polvo, lo sucio, pero el zarandeo es progresivo. Y este fue el proceso de Israel, pero fíjense lo importante, dice que ningún grano se perderá. Podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 8, que el Padre dice, hasta que todo Israel sea salvo. Todos los escogidos serán salvos. Entonces, el pecado de Israel, la idolatría de Israel, la caída, la zarandeada de Israel, sirvió como una puerta abierta para que los gentiles pudiesen entrar en el olivo. Ninguno se perderá, ninguno de los que son verdaderos se perderá, dice acá entonces la Torá. Porque he aquí yo daré orden y la casa de Israel será zarandeada. No, perdón. Voy en el 10. Por la espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen, el mal no nos alcanzará ni caerá sobre nosotros. Fíjense todo el proceso que tuvieron que vivir tan terrible.
Ahora, a partir del versículo 11, vamos a estar entonces hablando aquí a partir del versículo 11. Fíjense, antes de iniciar el 11, que es muy importante, todo este proceso de zarandeo trajo una limpieza. Entre mayor sea el proceso del Padre, entre mayor sea el quebrantamiento, mayor será el alineamiento y el proceso de limpieza en nuestras vidas. Y eso es lo que ha venido pasando, un quebrantamiento sobre la casa de Judá hasta que pudiese llegar a un Teshua verdadero y volver a casa. Recuerden que la consigna de nosotros como hijos del Eterno es proclamar que Efraín vuelve a casa, que el reino del norte que estaba perdido vuelve a casa. El Señor Yeshua dijo que Él tenía unas ovejas que no eran de ese rebaño, que Él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces nosotros como hijos del Eterno, como discípulos de Yeshua HaMashiach, tenemos que proclamar que Efraín vuelve a casa, que Efraín hace teshuvah, que vuelve a casa, que vuelve a sus raíces, que vuelve a su Elohim. Ahora sí pasamos a Amós capítulo 9, versículo 11. Sobre todo el 11 y el 12 haré mi mayor énfasis. Dice, en aquel día. ¿Qué dice? En aquel día. ¿Cuál día? En el día que Yeshua resucita, porque es un tiempo donde Yeshua marca. Yeshua vino a predicar, a enseñar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La resurrección de Yeshua, con su resurrección, empezó todo y aún estamos en ese proceso. Recordemos eso, estamos en el proceso mediante el cual la casa de Efraín está siendo limpia del polvo, de la contaminación de Babel, de la contaminación de Grecia, de la contaminación que adoptó al mezclarse con los gentiles. ¿Por qué? Porque es el tiempo de Efraín volver a casa. Pero ¿quién marcó esto? ¿Quién marcó este tiempo de levantar el tabernáculo de David? ¿Quién marcó el tiempo? En aquel día, ¿en cuál día? Después de la resurrección de Yeshua. Él vino, enseñó, predicó, murió, resucitó y al resucitar, Él redime la simiente. Voy a hacer acá un paréntesis y es lo siguiente. Cuando Abraham recibe la palabra del Eterno, en tus simientes serán benditas las familias de la tierra. Recordemos, ahí hay un diseño. En la simiente de Abraham serían benditas. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob las 12 tribus. Cuando él bendice a Efraín, el hijo de José, cuando lo bendice de esta manera, Efraín tiene la bendición de la primogenitura. Fue la tribu que más se multiplicó y por eso es lo mismo decir la casa de Judá que la casa de Efraín. Esas 10 tribus se les llama la casa de Efraín o la casa de Judá, es lo mismo. Tal vez usted lo sabe, pero de pronto escucha personas el video que no lo sabían. Entonces, lo que el Jacob le dice a Efraín es que él sería la corona de los gentiles. Y ahí va un mensaje profético y es el siguiente. A través de ser dispersas estas 10 tribus con las naciones y mezclarse con los gentiles, se abre la puerta a los gentiles para entrar en el reino del Eterno. Cuando Yeshua viene, por eso dice que él vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está hablando solamente de los que nacieron en Israel como país, como espacio geográfico, como un territorio. Está hablando del Israel biológico, no Israel espiritual. Eso es una teoría del reemplazo que no tiene fundamento en la palabra. No somos un Israel espiritual, eso no tiene fundamento escritural. No hay un solo pasaje que fundamente esta teología del reemplazo, ¿ok? Eso es un error, es error. Y hay gente linda, gente buena del Eterno que está enseñando este error porque fue lo que heredó y lo que le enseñaron de atrás. Es necesario denunciar esto, cortarlo y esa gente necesita despertar y necesitamos alinearnos con el diseño. Ahora bien, ¿por qué le digo todo esto? Porque la simiente de Abraham ya había sido esparcida alrededor de toda la tierra. La promesa que se le entregó a Abraham empezó a esparcirse a través de quién? De las 10 tribus que se esparcieron por toda la tierra y se mezclaron con los gentiles, ya estaba dispersa. Pero solamente cuando viene Yeshua y después de su muerte asciende a sellar el pacto de eterna redención con su propia sangre, es que se da apertura a que esa simiente sea redimida. Lo voy a decir más fácil. A través de ser dispersas las 10 tribus, la simiente de Abraham fue esparcida por todo el planeta. A través de la resurrección de Yeshua, la simiente de Abraham empieza a ser redimida y se abre la puerta a que la simiente de Abraham sea redimida.
da. Entonces, fue zarandeada, ha sido zarandeada, pero ningún grano se perderá. Y en medio del zarandeo, Efraín conservó su ADN y su genética. Yo no sé si a usted le ha pasado. Hay gente que no, que más bien experimenta un rechazo. Pero cuando yo escuchaba, por ejemplo, un chofar, hablar sobre las festividades del Eterno, todo eso, algo saltaba dentro de mí. Nunca hubo un rechazo, todo lo contrario. Decía, Dios mío, pero ¿por qué me perdí esto durante tanto tiempo? ¿Dónde estaba yo? Si esto es del Eterno, esto no es del pueblo solamente judío, los que nacieron en Israel, aquí dice que son del Eterno. Me llevaron a conocer a Yeshua, a vivir más enamorada de él, a conocer el trazo, el diseño profético, aprender bien de la escatología, todo esto con las festividades. ¿Por qué? Porque está en mi genética. Yo no soy Israel espiritual. En mi genética, en mi ADN, está esa simiente de Abraham. Y hay mucha gente que está en diferentes partes del planeta que tiene esa simiente. Tiene la simiente de Abraham porque no solamente la de las 10 tribus que fueron perdidas, sino también porque a través de la casa de Judá también, aunque volvieron nuevamente y están posicionados en Israel, ciertamente, también muchos fueron dispersos alrededor del planeta. Entonces es la simiente de Abraham. Somos esa simiente de Abraham. Y aunque hemos sido zarandeados por la tierra, es el tiempo de volver a casa, volver al diseño, volver al Padre, volver a nuestras raíces, volver a nuestra cultura, no al judaísmo rabínico, no a los ritos, no de matar animales, no de ponerte necesariamente un kipá, no tiene que ver con eso. Volver a las raíces es volver a la palabra, a la cultura, al diseño del Padre para nuestras vidas. Y aquí es muy importante hablar de festividades, hablar de Shabbat, hablar de las lunas nuevas, porque eso es algo que está en la palabra y forma parte de la cultura del reino. Lo que fue abolido, y no es abolido, perdón, lo dije mal, lo que fue cumplido a través de la muerte y resurrección del Mesías es todo lo que giraba en torno al templo, al sacerdocio levítico, al sacerdocio arónico, todo lo que giraba en torno al templo, los rituales, todo eso, eso ya fue cumplido porque ya hubo un sacrificio y él fue el sacrificio del Mesías y con su propia sangre selló el pacto de eterna redención. Yo no necesito matar un animal. Usted no necesita ir ponerse un kipá para ser del pueblo del Eterno. No lo necesitas. No necesito vestirme como se viste la gente allá en Israel. Yo tengo un ADN. Sí soy Israel, pero tengo un ADN. Soy Israel y tengo un ADN. Y eso es importante recordarlo. Entonces, ¿qué quedó vigente después de la resurrección del Mesías? Todo lo que gira en torno a la vida, todo lo que tiene que ver con cultura, todo lo cultual, pero no cultual en torno al templo, que gira en torno al templo, alrededor del templo, sino lo cultural que tiene que ver con cultura, con estilo de vida. ¿Qué fue lo que quedó vigente de esos libros? Y lo que fue ya cumplido, lo que fue cumplido, hay muchas cosas que ya fueron cumplidas, hay otras que fueron cumplidas, pertenecen a un contexto, pero permanece el principio vigente. Y hay otra parte que quedó vigente, que son todas aquellas legislaciones que rigen la vida del hombre en sociedad. Nosotros no tenemos libre albedrío. Nosotros fuimos diseñados por el Padre para obedecer su voluntad, para alinearnos a un diseño, para alinearnos con Él. ¿Y qué está vigente entonces? Está vigente todo lo que rige la vida del hombre en sociedad. Esa es la constitución de los ciudadanos del reino. Somos una civilización dentro de otra civilización y lo que debe regir nuestras vidas es la cultura, es la Torah, es lo establecido por el Padre Eterno. Hay gente que dice, no, eso es el Shabbat, eso es judaizar. Ah, pero el diezmar no, el diezmar sí. Resulta que antes de que le fueran entregados los preceptos a Moisés en el Sinaí, ya Abraham diezmó a Melquisedec, que era Yeshua. ¿Quién es Yeshua? ¿Por qué? Porque en el capítulo 26, versículo 5, nos enseña que sencillamente Abraham guardó los mandamientos, los estatutos y los preceptos de Adonai. Ahora, Abraham fue antes que Moisés. ¿Qué fue lo que el Padre hizo en Moisés? A través de Moisés en el Sinaí. Bueno, les voy a entregar ahora hablada, voy a cantarle a Moshe estas legislaciones, le voy a cantar estas instrucciones para que mi pueblo se rija por esto. Y ahora, a partir de este tiempo, viene un nuevo comienzo y le marca un nuevo comienzo. Le dice, este será para ustedes el principal de los meses.
Es decir, ya no se van a regir por el calendario anterior. Este va a ser el calendario más importante. ¿Por qué? Porque estaba anunciando proféticamente que en ese calendario, en ese mes específico, iba a morir e iba a resucitar el Salvador, el Libertador, Yeshua. Es como decir, yo les entregué a Moshe para que los liberte de Egipto, pero yo les voy a entregar a Yeshua, mi hijo, para que los liberte para siempre de un sistema y los traslade a mi reino. Entonces, esa es una de las verdades que está implícitas en esto y en marcar el calendario en el mes de Aviv como el primero de los meses. Me he ido, mire, por todas las vueltas que le he dado, pero es el Espíritu de Dios que quiere recordar todos estos principios. Entonces, voy a continuar. Vamos entonces al capítulo 11, terminando ya con los capítulos anteriores. Amós nos habla entonces de todo el proceso que han vivido estas 10 tribus para quedar libres, para ser zarandeadas, para que el polvo caiga y ser libres de Babel, de la raíz, de todo aquel sistema de Babel, de todo el sistema griego, romano, de todo este sistema, para volver a las raíces, para hacer un teshuvah. Vamos entonces al versículo 11. Levantaré el tabernáculo, es decir, la sukkah. Recuerden que David no edificó el templo. Él dejó un diseño para Salomón, para que él lo edificara, porque esa fue la instrucción del Eterno. Sin embargo, Salomón se corrompió y a través de Arán hicieron ahí un diseño y metieron cosas que no tenían que meter en el templo, pero no es el tema, ¿ok? No es el tema. En aquel día levantaré la sukkah de David, que tiene que ver con levantar, es decir, juntar, restaurar, abrir la puerta para juntar las dos casas. Y eso empezó con la resurrección de Yeshua. Y cerraré sus brechas y reconstruiré sus ruinas y lo reconstruiré como en los días pasados. El Padre está hablando ahí de todo un proceso de restauración. Y fíjense lo importante, cerrar las brechas. ¿Por qué por qué se abrieron brechas? ¿Por qué se abrieron brechas? ¿Por qué se abre una brecha? Por desconocer y desacatar la instrucción Torah. Cuando una persona no puede decir, bueno, es que el diablo me hace lo que quiere. No, 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 no. Cuando desacatamos la Torah, cuando desobedecemos la Torah, en ese mismo momento se abre una brecha o se le da camino al enemigo para que pueda abrir esa brecha. El muro está constituido por los preceptos de la Torah. Ese muro alrededor nuestro. El nosotros alinearnos con la instrucción del Padre, con sus legislaciones, hace que el muro esté cerrado. Pero el irnos desalineando hace que hayan brechas, que el enemigo pueda abrir brechas en ese muro. Mire que el desalineamiento que tuvo las 10 tribus, el reino del norte, todo lo que provocó. Pero el Eterno dijo que iba a restaurar, es decir, un proceso de restauración. Se lo voy a leer. Entonces lo edificaré como en los días pasados. Dice el 12, para que posean el remanente de Edom. Recuerde que Edom es la raíz de Edom, de los edomitas, proviene y se constituyeron, de ahí vienen los descendientes para constituir el imperio romano. Edom, los edomitas, la casa de Esaú. Dice, para que posean el remanente de Edom y a todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice el Eterno, que hace esto. Entonces, aquí nos habla de la autoridad de la casa de Efraín sobre los enemigos y de la autoridad para alinearse con el diseño del Padre y para que a través del alineamiento de Efraín, el juicio sobre otras naciones. Vamos entonces, por acá, vamos a estar también leyendo el pasaje de Hechos 15 del 14 al 18, se nos habla de esto, Jacobo menciona este pasaje de Amós, cuando Pablo relata cómo entre los gentiles había un gran impacto del Espíritu del Padre, y recordemos que entre los gentiles estaban mezclados muchos de la casa de Efraín, pero había una discusión y parte del motivo de esa discusión es porque había un gran conflicto en la casa de Judá y la casa de Efraín. Recuerden cuando la mujer samaritana y Yeshua se le acerca en el pozo de Jacob y Yeshua le pide agua y ella le dice, tú me pides agua a mí si yo soy samaritana y tú eres judío. Entonces no se trataban, estaba ese conflicto, el reino del sur, de la casa de Judá y el reino del norte, los samaritanos. Samaria era la capital del reino del norte, la cual Salomón prostituyó con los altares a sus mujeres,
a sus concubinas idólatras. Entonces había un gran conflicto entre el reino del norte y el reino del sur. Y estaba un conflicto ahí armado y Jacobo menciona esto, Amós 9, y les dice sobre el impacto que estaba teniendo los gentiles y entre ellos estaba los efraimitas, la casa de Israel, el reino del norte. Fíjese el impacto que se provocó después que la mujer samaritana tiene un encuentro con Yeshua, él le habla y ella va a los samaritanos y ellos creyeron en Yeshua por causa de ella. Entonces, todo esto se empezó a dar un despertar muy grande en la casa del reino del norte, en la casa de Israel o la casa de Efraín. Y había un conflicto porque la casa de Judá tenía celos, voy a leerles un pasaje acá, donde nos habla en Isaías, dice así, dice, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Aquí se nos habla acerca de ese conflicto y de lo que el Padre está profetizando y hablando acerca de ese conflicto. También quiero leerles en Juan 10, 16, cuando Yeshua dice que tiene otras ovejas. Yo también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Está hablando de la unión de las dos casas. Ezequiel, el padre le habla a Ezequiel lo mismo y le dice, agarra un palo, y escribe Judá, agarra un palo y escribe Efraín y júntalos, porque voy a unir las dos tribus, las 12 tribus, voy a unir las dos casas. Y luego, a partir del versículo 13, lo voy a leer ya para terminar, dice, he aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador. Y esta es la metáfora que estaba hablando al principio, impactante de cómo el profeta Amós como agricultor puede plasmar el mensaje de esta manera. He aquí vienen días, dice el Eterno, en que el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Esto, humanamente hablando, es imposible, que la cosecha sería tanta que es una aceleración del proceso, una aceleración, es decir, esto tiene que ver, y voy a leerle la siguiente porción, dice, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Esto tiene que ver, como lo dije anteriormente, es una metáfora que él como agricultor plantea para hablar del proceso acelerado del rescate, de la restauración de las 10 tribus que fueron perdidas. Cómo aceleradamente el Padre provoca que vuelvan a casa y volverán a casa y no será uno, ni dos, ni tres, sino multitudes. En este tiempo que estamos viviendo, mediante nosotros estamos en el arca, mediante el cual estamos en el arca, algunos, bueno, el mundo entero ha sido impactado, encerraditos aquí en casa. El Padre está provocando en este tiempo un gran despertar en la casa de Judá, en la casa de Efraín. La casa de Judá tiene que despertar porque tienen que reconocer a Yeshua como el Señor. Y eso tiene que formar parte de tu agenda de oración. Tú no puedes dejar por fuera esto. Una de las cosas que necesitamos es proclamar la paz de Jerusalén. Necesitamos proclamar el shalom, el gobierno del Padre, pero también proclamar que despiertan, que se levantan los Rabí Shaul, los Pablo de este tiempo que reconocen a Yeshua. El Padre me dijo que en esta temporada iba a despertar y a levantar muchos profetas de la casa de Judá. Yo no quiero imaginarme lo impactante que serán esos hombres y mujeres tan llenos del conocimiento de la palabra, ahora recibiendo un impacto del Espíritu y reconociendo a Yeshua. ¡Wow! ¡Wow! Debe ser impresionante. Y este es un tiempo donde vamos a ver eso también. Entonces, eso tiene que formar parte de nuestra agenda de oración, el rescate de las 10 tribus y la unión de esas 12 tribus, proclamar lo que el Padre ya dijo que va a hacer, proclamarlo hasta coser el cielo con la tierra. Dice, y haré volver del cautiverio a mi pueblo Israel, y reedificarán las ciudades asoladas y las habitarán y plantarán viñas y beberán su vino y harán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les di, oráculo del Eterno, el Dios tuyo. Es decir, no solamente los rescatará, nos juntará, sino que también pues está hablando de la restauración completa cuando ya estemos en el reino de 1000 años con Yeshua ya acá en la tierra.
Así que bueno, ha sido un gran placer poder compartirles esta porción tan rica, tan preciosa, tan hermosa, tan profética, tan actual en nuestros días, la porción del libro de Amós. Así que quiero invitarles a compartir este video. Si fue de bendición para ti, va a ser de bendición para otros. Así que compártelo, compártelo y también a suscribirte a nuestro canal. Es un canal nuevecito que tenemos, acabamos de abrir, pero ya tenemos un montón de videos porque es un canal que abrí con la motivación no solamente de subir mis videos, sino de que todos pues mis hijos espirituales puedan también enseñar y subir videos allí. Dios me permitió fundar el Ministerio Altares de Adoración hace 15 años y quiero en este tiempo, pues, por eso abrimos el canal que pueda hacer esto un medio a través del cual todos los hijos que el Padre me ha entregado puedan también enseñar, compartir, dar del depósito que el Padre les ha dado. Así que por eso les invito a suscribirse a este canal nuevecito que tenemos, suscribirse a nuestro canal Ministerio Altares de Adoración y a compartir este video donde estaremos subiendo siempre una porción no solamente para adultos, sino también para niños. Así que bueno, bendiciones, shalom, shalom para todos y nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad.